Hay un texto de Platón que se llama el Fedro, donde Platón en ese texto relata el siguiente mito. Cuenta la historia de un rey, el rey de Tebas, que recibe en su reino a diferentes huéspedes, extranjeros que llegaban hasta ahí. Uno de ellos llega y, como todos, le trae un regalo muy especial. Le dice: querido rey, y le trae de regalo algo que en Tebas no se conocía. ¿Saben qué era? La escritura. El rey recibe la escritura y le dice: qué bueno esto, ¿para qué sirve? Y el mago, ¿no?, que había llegado, le dice: mirá, le dice el rey, es un invento que yo quiero que pienses, yo te voy a decir para qué sirve, lo evalúes y lo recibas. Sirve para lo siguiente: para que tu pueblo recuerde todo lo que vos haces por él. El rey se pone a pensar y dice: claro, mi pueblo siempre, como no había escritura, para recordar tiene que hacer un sobreesfuerzo. En cambio, con la escritura va a tener el testimonio objetivado y lo va a poder recuperar cuando quiere. Se va el rey pensando en todo esto, y al otro día, cuando llega el inventor, le dice: bueno, ¿te gustó el regalo? El rey le dice: no solo no me gustó, no solo te lo devuelvo, sino que te condeno a muerte. Era común en esa época, ¿no?, ese tipo de resoluciones violentas. Y entonces el mago desesperado le dice: pero explíqueme, ¿qué pasó? Porque es incuestionable el regalo. Y el rey le dice: no, ¿sabes qué? Estuve pensando, no pude dormir toda la noche. Me di cuenta que la escritura, por un lado, es un remedio para el olvido, es cierto. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, es un veneno para la memoria. Porque ese sobreesfuerzo que el pueblo tiene que hacer para recordar, eso es la memoria. Si la memoria estuviese depositada en una serie de papeles fríos, neutros, vacíos, habría una cronología de los hechos. La memoria es otra cosa. Derrida, un pensador francés, encuentra una situación muy particular, muy interesante, que es que en griego la palabra veneno y la palabra remedio, ¿saben qué es la misma palabra? Fármacon, de donde viene fármaco. De una manera, gente, aquello que nos salva también es lo que nos mata. O no nos inoculamos cuando nos vacunamos la misma enfermedad que queremos prevenir. Hay una relación ambigua en la historia. Imagínense que en el futuro se creara un archivo general de la memoria así hipertecnologizado que permitiera recuperar todo lo que pasó. Y que ya no tuviéramos duda de que todo lo que sucede está tecnológicamente captado. Les pregunto, ¿se acabaría la memoria? Uno dice: no, porque pasa por otro lado. Y termino con esto. Felipe y yo somos docentes de toda la vida. Es más, los dos venimos del mismo lugar, que es la enseñanza media, la secundaria. El lugar donde más se aprende historia y filosofía. Porque lograr, ¿no?, esa transferencia con alumnos en esa edad tan compleja, en una escuela tan en crisis, y que te den bola, y que se produzca algo más, como me tocaba a mí los lunes a las 8:15 de la mañana, implicaba una tarea, digamos, muy jugada, y yo digo, en ningún lugar aprendí más filosofía que ahí. Un día me esperaban todos los chicos, después de mi materia venía historia. Un día me esperaron una mañana todos los chicos, cuando entro al aula me dijeron: profe, hoy no hay clase. ¿Vieron esa decisión que tiene el adolescente que toma el aula y decide, no? Me dice: pero me preparé la clase de Descartes. No hay clase, profe, vaya tranquilo. ¿Qué pasa? Hay prueba de historia. ¿Y qué? Estudiamos ahora. ¿Pero por qué no estudiaron el fin de semana? Me acuerdo de la cara de una chica que me dijo: profe,
Nadie estudia sino 80 minutos antes del examen. Si no, no te queda nada. Bueno, yo, imagínense la resistencia que puse, dije, bueno. Abrí el Olé y me puse a ver una nueva victoria de Estudiantes de La Plata, seguro. Lunes a la mañana, 2 pinchas, ahí acá. Y entonces, empecé a escuchar cosas que decían así. O sea, se estaban haciendo unos machetes en realidad. Y entonces escuchaba que uno le pasaba datos a otro, ¿no? Entonces escucho, viste, Videla, Macera, la ESMA. Digo, che, ¿de qué es la prueba? Entonces me tiran, de dictadura, profe. Me sonó raro. Si me hubieran dicho, de Carlomagno, profe, todo bien. De Roma, todo bien. De dictadura. Ah, es un punto más en el programa, como Roma. Hasta que me sucede lo peor. Escucho que uno de atrás le grita a uno de adelante, che, el nombre, ¿no? Y le dice, ¿cuántos eran los desaparecidos? Acá, ¿eh? Y el de adelante dice, 30.000. Y el de atrás anota 30.000. Se hizo su machete, anotó 30.000, como podría haber anotado Atenas o Platón. Ese chico, ¿saben cuánto se sacó en la prueba? 10. Bueno, un par de cuestiones. A mí me tocaba a veces prehora, 7:15 de la mañana del lunes. Era peor sostener. Pero bueno, en cuanto a lo que vos hablabas de recortes y de la objetividad, que es un tema tan interesante, ¿no? Creo que hay quizá un malentendido inicial, es ver a la historia como una crónica y no como una interpretación. La historia es básicamente, o la tarea del historiador es la interpretación de la historia, no la crónica dura y lineal de los hechos, ¿no? Piensen ustedes que la historia nace con Heródoto, que es el primer historiador griego, que cuando habla de Egipto, por ejemplo, él dice que son buenas las cosas que se parecen a Grecia y que son muy malas aquellas que se alejan de la cultura griega, con lo cual estamos hablando que la historia nace necesariamente subjetivada. Y creo que el tema está no tanto en la supuesta objetividad, que es un patrimonio probablemente de los dioses, ¿no? O sea, que ni los jueces son objetivos, sino más bien el equilibrio y la honestidad, ¿no? La idea de honestidad de un historiador que no puede ocultar aquello que no le gusta, porque no coincide con su discurso. Es decir, más por ahí, por el equilibrio a la hora de presentar los hechos. Y Darío hablaba del recorte, ¿no? Hay un ejemplo muy brutal de recorte, literalmente recorte, que tiene que ver con uno de los más grandes historiadores del siglo XX, que fue Hobsbawm, que trabajando en los archivos del otro lado de la cortina de hierro, cuando se cae el muro, encuentra una famosa foto que él había visto muchas veces y que muchos de los que estamos acá hemos visto, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es una mamá con su niño que están siendo detenidos por las tropas alemanas, por los nazis. Esa foto originalmente siempre se veía solamente esa imagen, que era la mamá con el niño en una situación tremenda y los 2 soldados. Y Hobsbawm descubre la foto completa, que es una foto apaisada, que se produce en una gran avenida de Varsovia, donde están la mamá con el niño, esos soldados alemanes, más soldados, y de ambos lados de la calle gente aplaudiendo la escena de esa captura, ¿no? A alguien le pareció insoportable eso y recortó la historia, pretendió recortarla recortando esa escena, cosa que no se puede hacer, no podemos andar recortando la historia según nuestro gusto, ¿no? Por más horrenda que sea, hay que mostrarla como fue. Y en este sentido hay recortes en el tema que nos ocupa, cuando hablamos de los antecedentes más remotos de la independencia, y generalmente se nos remite casi exclusivamente a la Revolución Francesa, pasando por alto un tema muy importante que por suerte la gente de Mayo rescató, que es la resistencia indígena ante la conquista, ¿no? Aparece ahí como un antecedente muy velado, cuando es en realidad algo muy potente, muy importante. Pensemos que la resistencia indígena comienza a los meses de la llegada de Colón a la tierra americana, ¿no? A una tierra que él cree que es la India, no sabe muy bien a dónde llegó, pero lo cierto es que a los pocos meses, Colón llega en octubre
del 92 y para principios del 93 tenemos la primera resistencia en la zona de las Bahamas, donde había llegado, donde se produce el levantamiento de Kaunaboy a Nacaona. La primera rebelde es una mujer y su compañero, que lanza la gran rebelión antillana, ¿no? Una rebelión que dura muchos años, que pone en riesgo la continuidad de esa conquista, y esa rebelión se va a mantener a lo largo del tiempo. Prácticamente no tenemos un año entre 1493 y 1810 donde no haya habido rebeliones desde las más diversas, ¿no? Desde las rebeliones militares, alzamientos, hasta cuestiones cuasi románticas, como de la que habla, por ejemplo, Divididos en la huelga de amores, ¿no? Cuando un hecho que ocurrió en Nicaragua en 1523, cuando las mujeres le proponen a sus maridos no tener más relaciones para no traer hijos esclavos al mundo, de esa manera bajar la natalidad y impedir que se incorporen nuevos esclavos al Imperio Español. La resistencia encarnada por mujeres, como la gaitana en Colombia, una resistencia que dura 30 años, ¿no? La resistencia que se da en México, donde se nos cuenta muy parcialmente la conquista y se elude hablar de Cuauhtémoc, que fue quien se opone a esa conquista, donde nos cuentan solamente la parte de los dioses, que llegaron los dioses y que todo el mundo se sometió, cosa que es una forma muy parcial de contar esa historia, ¿no? Es decir, las rebeliones se van produciendo permanentemente a lo largo y a lo ancho del continente, rebeliones de esclavos negros, rebeliones de indígenas, que van preparando obviamente el terreno, hasta llegar a una de las más grandes rebeliones, que fue la de Tupac Amaru, ¿no? En 1780, una rebelión impresionante que llega desde Quito hasta Mendoza aproximadamente, un ejército de 100.000 rebeldes que hace tambalear al ejército español, al Estado español, y que va planteando cosas muy interesantes y muy potentes, como por ejemplo que aquella persona que es tenida en cuenta por el Estado para pagar tributo también lo tiene que ser para tener derechos políticos, sociales, no importa de qué condición social sea, no importa si es hombre o si es mujer. Porque además la rebelión de Tupac Amaru es una rebelión donde nos muestra la potencia de las mujeres. Pensemos que Micaela Bastida, la compañera de Tupac, integraba la conducción de esa rebelión en igualdad de condiciones, desmintiendo categóricamente aquello que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, porque ella estaba a la misma altura, ¿no? Combatiendo, pensando. Esa rebelión tan impresionante, tan interesante, tan mal contada, donde todo el mundo sabe cómo muere Tupac, ¿no? Pero no que pedían, cuáles eran las demandas, y si hay una didáctica del poder que nos enseña y se ensaña en decirnos que murió descuartizado, todas estas cosas, pero no cuáles eran las demandas que tenían que ver con la igualdad, con el fin de la opresión, con el fin del tributo, la mita, el yanaconazgo, la esclavitud, con el fin de la apropiación de tierra, ¿no? Esto es lo que se pedía, y se empezaba a pensar en la independencia, ¿no? Se empezaba a pensar en separarnos, en independizarnos realmente de ese imperio. El imperio fue muy cruel con esta rebelión, asesinó a casi toda la familia Tupac Amaru, se salva solamente un hermano y un hijo de los Tupac Amaru, y esta rebelión va a reflotar luego en la actual Bolivia, en el Alto Perú, en la mano de Tupac Katari, que será quien lanza esa famosa frase que Howard Fast va a poner en boca de Espartaco, pero que la dice Tupac Katari al borde de su muerte, al borde del cadalso, cuando dice volveré y seré millones, ¿no? Una frase que luego se le atribuirá a Evita, pero fue dicha realmente por Tupac Katari, hablando de que lo mataban a él, pero que la rebelión iba a continuar como afortunadamente continuó. Es decir que lo primero que quiero decir es este antecedente tan fuerte de lo indígena, que va a estar muy presente también en la primera rebelión, la de Chuquisaca y La Paz, que son un año antes de la Revolución de Mayo, y que van a ser muy mencionadas estas rebeliones indígenas por los hombres de Mayo, particularmente por Moreno, por Castelli, por Belgrano y por el propio San Martín, ¿no? Que va a hablar de este antecedente indígena, no solamente lo europeo, de lo que vamos a hablar en la próxima entrada, sino también todo lo que tiene que ver con la previa del mundo indígena, que también fue preparando el terreno para esta independencia. Es decir, esas gran rebeliones, que estamos hablando de 3 siglos de rebelión, de insubordinación ante ese poder español que tanto daño nos hizo a lo largo de esa conquista.